Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias realmente por la invitación a este evento. Me siento muy complacido de estar en este nuevo espacio que ha coordinado la academia y realmente me siento muy honrado de haber sido invitado junto a dos personas de tanta trayectoria y tan relevantes en estas temáticas, sin duda unas referencias a nivel de no solamente de Venezuela, sino de América Latina, ¿no? Yo quería, cuando recibí un poco la invitación a este evento, lo que se me ocurrió fue traer un breve aporte vinculado un poco a las condiciones de contexto, y es un tema que nosotros venimos estudiando sobre el modo particular como el cambio climático viene siendo manejado, particularmente en el contexto latinoamericano, tomando en cuenta un poco el manejo comunicacional y el uso del cambio climático un poco en el marco de la diatriba, de la cosa política, pues ese modo tan particular cómo se lleva adelante estos procesos en muchos de nuestros países. Entonces, bueno, lo primero que yo quería referir es que inicialmente el escenario tendencial de la problemática de los desastres, mucho antes de que el tema del calentamiento climático se volviera de alguna manera el tema de, de, tan notorio, pues, que es hoy, ya de por sí era un escenario tendencial preocupante. Durante los últimos 50 años, prácticamente todos los estudios sugieren que los desastres, el impacto de los desastres en el mundo y en nuestra región es un impacto que crece de una manera muy notoria y sin muchas variaciones, ¿no? Eso ya nos hace ver que pareciera que algo se está haciendo inadecuadamente, ¿no? Y eso fue algo que comenzó a ser señalado por algunos investigadores muy reconocidos en el mundo de la desastrología, como Enrico Quarantelli, del Centro, el Centro for Disaster, el Centro para la Investigación de Desastres de la Universidad de Delaware, y que bueno, ya desde los años 80 él señalaba que nos dirigíamos invariablemente hacia un escenario mundial de cada vez más y cada vez peores desastres en el futuro. Cuando nosotros miramos con un poquito de detalle cuál es la naturaleza, qué características tienen esos desastres que están afectando al planeta, un elemento al que los datos señalan claramente es que el mayor impacto de los eventos adversos que se registran están asociados al agua, o nula o demasiada, ¿no? Distintos estudios sugieren que la mayor cantidad de daños de pérdidas humanas y materiales y en infraestructura en los desastres que se generan en el mundo están asociados al agua. Inclusive si uno llega y evalúa sin mirar daños, solamente mirar el número bruto absoluto de eventos que se registran y que pueden ser catalogados como desastres en función de sus orígenes, de sus características, es muy notorio que en el número de desastres asociados por lo menos a eventos geofísicos, el número de eventos en sí mismo no varía de manera notoria en el tiempo. Sin embargo, el número de eventos asociados a inundaciones, aludes torrenciales, sí, definitivamente tienen unos saltos muy importantes. Cuando nosotros inclusive nos metemos en un nivel de detalle a manera de ejemplo en la data que se dispone a nivel regional sobre este tema, para poder tener algún parámetro duro, como decía el doctor Mora, sobre el peso que tienen los desastres asociados a los eventos hidroclimáticos. Yo pudiera mencionar estos datos de un estudio que hicimos hace ya como un año y un poquito para Panamá, basado en el registro histórico de eventos adversos que mantiene ese país, que bueno, en ese momento se trabajó con datos entre 1986 y el 2020,
Y de esos eventos, de ese estudio es muy interesante que de un total de 3.131 eventos registrados en ese país, en ese periodo, cerca del 89, o sea que cerca del 90% de de los daños asociados a desastres estaban asociados no necesariamente a lo que se llaman eventos hidroclimáticos que incluyen inundaciones, deslizamientos, vendavales, tormentas eléctricas, tornados, sino solamente vinculados a los efectos de lo que pudiéramos llamar lluvias un poco más fuertes de lo normal, ¿ok? Porque la data te sugiere que no hablamos ni siquiera de lluvias extremas, no estamos hablando de esas lluvias que referían los expositores anteriores con periodos de 75 años o de 50 años o de 100 años. Basta que llueve un poco más intensamente de lo común, de lo que se registra, ya sea en duración o en intensidad, para que tú tengas que estar acumulando pérdidas tanto humanas como pérdidas materiales. Entonces, esto denota que dónde está el mayor peso de la problemática del impacto que está sufriendo nuestra región y nuestros países en este momento. Entonces, obviamente, cuando este fenómeno se genera en el marco de un discurso que comienza a decir de que hay un cambio climático, hay unas tendencias, hay unos estudios que se están haciendo y que esos estudios entonces comienzan a señalar cada vez con más fuerza que hay una relación muy marcada entre estos procesos de calentamiento o cambio climático y el incremento en la gravedad, los cambios en la frecuencia, la disminución en los periodos de retorno para eventos climáticos extremos, entonces uno pudiera comenzar a señalar que todos estos eventos que se están generando, todos estos desastres que se están dando, pudieran estar asociados a este fenómeno que se refiere en el comúnmente como el cambio climático. Sin embargo, hay que tener algunos cuidados alrededor de hacer ese tipo de aseveraciones y eso es brevemente lo que yo voy a tratar de presentarles en estos minutos con un par de ejemplos. Entonces, el cambio climático, obviamente, lo que se viene diciendo con alguna rigurosidad es que definitivamente parece que estamos enfrente de un incremento en la temperatura global del planeta. Yo recuerdo que yo en algún momento participé, estuve cooperando en el marco del quinto informe mundial que se hizo y que publicó el IPCC. Y ya ahí inclusive todavía se discutía mucho este tema, si estamos hablando de cambio climático, variabilidad climática, en qué medida la intervención antrópica puede ser, digamos, la principal culpable de la problemática, o sencillamente estamos en el marco de esos procesos naturales que la Tierra eventualmente, o sea, que demuestra tener, en el cual la temperatura sube y baja, e inclusive los niveles de CO2 en la atmósfera también se ha demostrado que tienden a subir o tienden a bajar con cierta recurrencia a lo largo del tiempo. Entonces, independientemente de si estamos hablando de cambio o variabilidad climática, lo que sí es un hecho es que estamos viviendo un momento en donde todo sugiere que, o sea, es un hecho que el planeta se está calentando y toca mirar entonces en qué medida este fenómeno pudiera estar detrás de estos incrementos en la frecuencia y la intensidad de los desastres asociados, particularmente a lluvias extremas, ¿no? Entonces la pregunta natural es, ¿será el cambio climático? Y esa respuesta, lo que nosotros hemos tratado de señalar y de sugerir, es que hay que contestarla con mucha más rigurosidad que como se está contestando actualmente. Porque muchos
fenómenos, y eso inclusive le hemos hecho algún seguimiento en cómo ha sido el manejo comunicacional, qué dicen los medios, qué dicen los políticos, luego que ocurren algunos de estos desastres, no solamente no en Venezuela, sino un poco en el continente americano e inclusive un poco más allá. Entonces, lo que hemos venido observando es que hay que tener un poco más de cuidado y hay que ser un poco más cuidadoso a la hora de señalar si sí o si no. Yo quisiera ilustrar con unos ejemplos muy icónicos para el caso venezolano, qué es lo que uno pareciera que consigue, ¿no? Un primer evento que obviamente es forzoso mencionar es el caso de Vargas del año 1999. Es uno de los peores desastres que se han registrado en Venezuela en los últimos 100 años. Un evento que, bueno, todos tenemos en la memoria y que se ha estudiado hasta la saciedad. Yo creo que en ese sentido hay que reconocer los trabajos que ha hecho José Luis López, que ha generado, bueno, una cantidad de material y de insumos. Este libro que acaba de publicar, que es maravilloso y del cual me siento muy honrado de haber formado parte con un pequeño aporte, y igualmente el libro que se hizo en el marco de los 10 años de Vargas, hacen ver que, bueno, Vargas fue un evento muy, muy importante. Cuando se dio el desastre de Vargas, es muy fácil ubicar referencias de que mucha gente señaló que el cambio climático pudiera estar detrás de lo que allí ocurrió. Sin embargo, para uno poder ver con un poquito más de rigurosidad si realmente pudiera ser el cambio climático el que está detrás de un fenómeno, de este fenómeno, lo primero que conviene hacer es ver cuáles son los antecedentes históricos. Realmente desde cuándo se vienen dando estos eventos y si lo que está ocurriendo es realmente una anomalía o se trata de un evento de reconocida recurrencia histórica. Y en el caso de Vargas es muy rápido ubicar que las primeras descripciones de eventos con características más o menos similares datan de 1798. Obviamente que no fue un evento como esta lluvia extraordinaria de 500 años. En eso José Luis seguramente nos puede dar todos los detalles de lo que se asume para lo que fue el evento del 99, pero sí hay una recurrencia muy importante. Esta frase por lo menos está tomada de el primer informe presentado el 15 de febrero de 1798 por quien era oidor de la Real Audiencia de Caracas, y donde hacía una primera descripción de un evento con características muy similares a las que estamos acostumbrados a ver en Caracas. Por otro lado, hay una historia bien definida de distintos aludes torrenciales que se han desarrollado en el estado Vargas. Eso está muy bien definido, se han estudiado bien, se ha caracterizado bien. Hay inclusive unos videos fantásticos que demuestran algunos daños que se han dado en algunas de esos cauces, y que hacen ver un poco que hay una recurrencia conocida para fenómenos de esta naturaleza en la zona. Yo creo que un documento que es realmente obligatorio, y yo siempre he pensado que toda persona que vive en el Vargas debería conocer, es un documento que publicó en 1949 el doctor Eduardo Roll, que era presidente de la Sociedad Venezolana de Ciencias, y él generó un pequeño escrito que llamó Los diluvios en las montañas de la cordillera de la costa. Nosotros en el Sigil, de hecho, nos atrevimos a hacer una nueva edición digital de ese material y está disponible en los repositorios digitales de nuestro centro. Y es de hecho, este libro tuvimos la suerte de contar con un prefacio, una introducción a este material, lo hizo nuestro amigo José Luis López, y él ahí aclara bueno, de una manera muy, muy transparente y contundente, primero todos los eventos que han ocurrido, todas las descripciones, y al final hace una serie de recomendaciones como obvias, diciendo que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de ocupar ese territorio. Que si no se ocupa adecuadamente,
pues las facturas que tendremos que pagar serán facturas importantes. Y bueno, es muy notorio entender que eso se haya dicho en el año 49. Otro evento que pudiéramos mencionar también es un evento, de hecho, que todavía está muy reciente, lo que ha sido los efectos de su segundo impacto, que son las lluvias torrenciales que se dieron en el año, en el Mocotíes, primero en el año 2005, en febrero del año 2005, y recientemente, ahorita en agosto de este mismo año, ¿no? Si recordamos, son unas lluvias que se generaron producto de, bueno, una gran anomalía atlántica, se generaron un volumen muy importante de precipitaciones. Inicialmente se concentraron en Caracas, de hecho nosotros estuvimos trabajando y muy preocupados pensando en la posibilidad de que pudieran comenzar a activarse algunos de los procesos sobre los cuales el Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central y el mismo profesor López ha advertido sobre, bueno, cuáles pudieran ser las áreas de afectación, las áreas más expuestas a lluvias torrenciales en el Valle de Caracas. Afortunadamente esto no ocurrió, pero sí coletazos de ese fenómeno generó daños muy importantes. Esta imagen satelital, por lo menos, es la imagen satelital del 11 de febrero. Eso era un viernes, si mal no recuerdo, porque estábamos en Caracas analizando y apoyando estas cosas. Y era muy notorio que algo malo iba a ocurrir en los Andes venezolanos. La noche de ese día fue que se generó los daños de aquel desastre que se dio en el Mocotíes. Ahora, nuevamente, uno puede decir, bueno, ¿será que esto es un evento que no tiene antecedentes? Y resulta que no. Nuevamente se trata de un evento que tiene una reconocida recurrencia histórica, hay descripciones muy detalladas, de hecho, de eventos mucho mayores que los que han ocurrido en los últimos años. De hecho, hay una descripción fantástica del año de 1610 de un religioso, don Fray Pedro Simón, que él describe cómo a raíz de un terremoto se generó un enorme movimiento de masa que obturó el paso del río Mocotíes, generando una enorme laguna que llegó hasta ser navegable, se acumuló ahí durante meses. Luego se dieron los procesos de tubificación y debilitamiento del tapón que Sergio Mora debe conocer perfectamente, y bueno, finalmente eso se rompió y generó un enorme daño que ya para aquellos años, 1610, dejó una enorme cantidad de muertes y de pérdidas de todo tipo, ¿no? Mirando un poco más en detalle, cuando uno ve, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se dio el desastre del, de Santa Cruz de Mora en el año 2005? ¿Qué es lo que ocurrió allí? Cuando uno hace ese esfuerzo como de desastrología forense, o sea, vamos a tratar de entender qué es lo que estuvo detrás de este evento, aparecen una gran cantidad de datos muy interesantes que ilustran malas prácticas, modelos insostenibles de ocupación, inversiones inadecuadas, que definitivamente son las que están detrás de los mayores impactos y los mayores daños. Y pueden ser de distintos tipos. Este análisis se hizo en el año 2005, justamente fue un trabajo muy bueno que hicieron unos profesores de la Universidad de los Andes, Carlos Ferrer, Marbella Dugarte y Jaime Lafayette, de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, y ellos hicieron un análisis aerofotográfico de lo que era el Santa Cruz de Mora antes en el año 67, ¿no? Y lo que era luego Santa Cruz de Mora en el año 95. Ellos notaron que la antigua carretera que atraviesa el Valle del Mocotíes, cuando uno iba a través del valle, pasaba por el medio del pueblo, entraba cerca de la plaza, luego salía y subía, buscando ya la población de Tovar. En la medida que llegó el progreso, el desarrollo y las inversiones, en algún momento alguien dijo que esa población tenía que tener una vía perimetral, donde la gente que quisiera seguir al otro pueblo no pasaran
por el medio de la población de Santa Cruz. Y así se hizo. Sin embargo, la carretera no era tan fácil definir por dónde iba la carretera. Todas las zonas del norte son zonas de montaña, entonces para uno poder pasar la carretera perimetral, pues fue necesario, obviamente ahí estaba un río que estaba como estorbando, entonces fue necesario mover el río y eso se hizo. En la foto de abajo se ve claramente lo que era el cauce original del río Mocotí, es este trabajo, reitero, que es de estos profesores, ¿verdad? Y luego se ve el cauce modificado, o sea, que es por donde pasa el río un poco más hacia el sur, para poder darle paso a la vía que finalmente fue la que se colocó. Esa foto es del año 95. Cuando en el año 2005 se generó la lluvia, se generó el desastre del río Mocotí, la mayor cantidad de muertos que se registró justamente estuvo en la zona del terminal de pasajeros y era justamente esa zona en donde se había decidido mover el río hacia su margen derecha para poder darle cabida a la carretera. Ahí se generó de inmediato la infraestructura que se suele generar y ahí fue donde se generaron esos muertos. Una mirada similar se puede hacer sobre el último desastre que se acaba de generar, en donde todavía están apenas limpiando y reconstruyendo y están volviendo a colocar. Penosamente no ha habido la posibilidad de hacer un análisis tan minucioso como el que se hizo en aquel momento, producto de la grave crisis que se está viviendo en las universidades y que, bueno, la gente no tiene cómo dirigirse, no hay la gasolina, o sea, no hay, digamos, las posibilidades de hacer un análisis en detalle, pero por lo menos estas imágenes son muy interesantes sobre lo que fue este último desastre. Este trabajo son de el profesor Nerio Ramírez, de una organización de búsqueda y salvamento. Y bueno, Nerio es una persona con una formación sólida y mucha experiencia en estos temas. Entonces ellos hicieron un análisis de cuáles son los procesos que se dieron, dónde se arrastraron los sedimentos, qué elementos se generaron, y un fenómeno que vale la pena mencionar sobre qué es lo que está detrás pudiera estar detrás de esta recurrencia de eventos de esta naturaleza en la cuenca de Mocotí, lo muestra esta fotografía que tenemos a mano derecha. Y es que es muy notorio ver la manera como se han intervenido todas las cuencas altas que rodean, ¿verdad?, a las poblaciones de Tovar, Santa Cruz de Mora, etcétera, ¿no? Hay unos trabajos muy interesantes, penosamente, bueno, algunas ideas y algunos datos preliminares se han venido levantando en este tema, en donde se ha sugerido, esto lo vienen trabajando algunos profesores del Instituto de, eh, de Conservación de Recursos Naturales de la Universidad de los Andes, y ellos sugieren que ese valle ha sido objeto de una transformación en las actividades económicas que en ellas se daban y que han jugado en función de potenciar los niveles de vulnerabilidad de las poblaciones que allí se habitan. Particularmente se ha señalado que a principios de este siglo, ese valle, que esencialmente era un valle cuya actividad económica se asociaba al cultivo y a la comercialización del café, que es un cultivo que necesita el bosque, de un momento para otro vio que los precios del café a los que se le estaba, digamos, obligando a vender, estaban por debajo de los costos de producción. Y eso hizo que mucho productor decidiera cambiar de alguna manera de rubro y comenzaron a sustituir café por ganadería. Y eso implicó empezar a meter pasto, y eso implicó, obviamente, empezar a atentar contra el bosque. Y eso ha hecho que, si uno ve en la fotografía, cómo esas cuencas en la parte de arriba, todo el bosque ha ido eliminándose, los terrenos han quedado dispuestos es para colocar forraje y para el ganado, y eso de alguna manera pudiera estar detrás
de que se esté dando con tanta recurrencia eventos como el que acaba de ocurrir. Entonces, cuando uno observa estos temas, uno comienza a cuestionarse si realmente detrás de estos fenómenos pudiéramos estar señalando la existencia de un proceso de cambio climático, está lloviendo más o peor que antes, o sencillamente estamos hablando de que es un problema de insostenibilidad en el modelo de desarrollo. Y nuevamente vale la pena decir que la respuesta no es tan fácil. Si nosotros miramos, por lo menos, lo ocurrido en Caracas en el año 2010, donde hubo, bueno, nuevamente una serie de lluvias con una cantidad muy importante de afectados y damnificados. Para la gente de Venezuela debe ser fácil recordarlo porque fue en aquel momento que se decretó que los damnificados iban a ser dignificados y entonces todos los que fueron afectados por aquellos eventos ocuparon espacios en instituciones públicas, fueron localizados en espacios de ministerios y bueno, ahí se dieron una serie de fenómenos muy interesantes. Ahora, lo que vale la pena recordar desde el punto de vista solamente de los registros de lo que fue el fenómeno aquel, vale la pena mencionar y mostrar estas gráficas, que esto lo produjeron en el marco de aquella emergencia parte del equipo del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela, que dirige el profesor Abraham Salcedo, y ellos en aquel momento, me acuerdo que se hizo un análisis de cuáles son los promedios anuales de precipitación registrados en el Valle de Caracas desde que hay data. Eso es 1890, un poquito más, pero fue la última década del 19, ¿no? Entonces, por allá en 1890, Cajigal comienza a medir precipitaciones y ahí se ve más o menos cuáles son los promedios anuales de lluvias, ¿no? Estos años, hubo años que fueron, bueno, más lluviosos que otros años fueron bastante secos. Aquí en este punto, la Universidad Central de Venezuela comienza a medir, ¿verdad? Por allá en 1970. Hay una línea que, entonces tú ves que más o menos cuáles eran los promedios anuales, y lo curioso es que datos de la misma UCB sugieren que en el año 2010, que fue el año donde se dieron esas emergencias, el promedio anual registrado de lluvia alcanzó un pico que no tenía antecedentes desde que hay medición. Entonces aquí si uno pudiera preguntarse, ¿será que esto es cambio climático? ¿Será que esto realmente es un evento anómalo y pudiera asociarse a un poco estos procesos que se están dando en el planeta? Esas son preguntas que vale la pena hacerse, porque en un caso como este, con data de esta naturaleza, realmente sí vale la pena como sospechar. Un último elemento que yo quisiera mencionar tiene que ver con una observación curiosa que nosotros hemos hecho sobre un fenómeno curioso en donde pareciera que se dio una simultaneidad entre dos calentamientos globales entre los años 80 y 90, ¿no? Uno es el calentamiento climático al que más nos hemos referido aquí, que realmente es entre los años 80 y 90 cuando este fenómeno del calentamiento climático logra, digamos, la notoriedad que tiene. Los científicos vienen hablando y alertando y haciendo estudios sobre los impactos que pudiera tener la actividad humana o los cambios que pudieran darse en las temperaturas del planeta desde hace más de 100 años. Sin embargo, es en los años 80 donde algunos trabajos lograron una notoriedad muy importante. Hay trabajos como los de Hansen, los de Dries, los de Oeschger, que
bueno, lograron calar de una manera muy importante. Y a partir de allí se dieron algunas cumbres, se dieron algunos eventos. Se dio una cumbre en el 85 donde se le dio un gran peso a la importancia de estudiar en detalle estos temas. Fíjate que un poquito antes, un poco después de eso, poco antes del 90, se crea un grupo permanente. PNUMA y la Organización Meteorológica Mundial definen que esto es un evento que se tiene que trabajar de manera permanente. Se crea un grupo de expertos permanentes para evaluar y discutir y estar trabajando sobre temas de cambio climático. Sale un primer informe en el año 90, ¿verdad? Un informe complementario en el 92, en el 95 sale el segundo informe, pero esos fueron años en donde el tema del calentamiento global logró, digamos, la mayor notoriedad y difusión, ¿no? Por otro lado, el otro calentamiento que yo siento que vale la pena mencionar es un calentamiento, pero que tiene mucho más que ver con lo político y lo ideológico. Y es que también en los años 80 vale la pena recordar que llega Gorbachov, se da la perestroika, se da el glasnost, cae el muro de Berlín y pareciera que se acabó la confrontación ideológica que de alguna manera mantenía al mundo como de un modo bipolar, ¿no? Se acabó el enfrentamiento entre el este y el oeste. Este tema fue recogido y analizado por un libro muy controvertido que publicó Francis Fukuyama y donde él, tomando algunas ideas de Hegel y de la manera como avanza la historia, según Hegel, que es una manera más o menos de dialéctica, de que la historia y el conocimiento y el avance humano no se da de manera lineal, sino por la vía de propuestas y contrapropuestas que discuten entre ellas, generan una nueva posibilidad y a esa nueva posibilidad de inmediato surge una nueva contrapropuesta. O sea, es como que avanzamos por la historia en ensayo y error. Fukuyama decía en su libro que ese proceso ya se acababa, que definitivamente después de mucho deambular, llegamos a la noción de que la democracia y el libre mercado era la mejor manera de vivir y que ese es el modo, digamos, que representa la esencia del ser humano, entonces que se acabó la historia. Pues obviamente que desde que Fukuyama publica su libro han pasado una gran cantidad de cosas, ya el enfrentamiento no necesariamente es entre este y oeste, sino también entre sur y norte. En América Latina se han dado focos de visiones contestatarias a estas ideas de la democracia y el liberalismo muy marcadas. Venezuela ha jugado un papel protagónico en estos asuntos. Y entonces, sin ánimos de entrar en temas de carácter político, lo que nosotros hemos tratado de identificar es que hay que tener mucho cuidado en la manera como estos dos calentamientos se pudieran estar haciendo ruido unos con otros, porque pudiéramos estar enfrentándonos a unas circunstancias que hacen que se pierda la objetividad a la hora de tratar de analizar el impacto que este tipo de eventos tienen. Yo quiero mencionar, por lo menos, ya Sergio mostraba un detalle, unas declaraciones muy interesantes en Filipinas a raíz de unos tifones, entonces los políticos dicen, eso es culpa del cambio climático, ¿verdad? En nuestro continente eso ha sido muy común. Este es uno de infinitos ejemplos que tú consigues de alcaldes, gobernadores, claro, cuanto más alto nivel tienen en las estructuras de poder de los países, más interesante es la declaración, pero ahí está, es moral, es culpa del capitalismo de los desastres naturales, porque la culpa es del norte, ¿no? Entonces, ¿por qué están ocurriendo los desastres en América Latina? Bueno, por la exagerada industrialización de algunas potencias. Ahorita, recientemente, esto lo veía hace poco en un periódico español, en El Mundo, unas declaraciones que se daban sobre las lluvias que acabamos de referir, sobre estos desastres que se dieron en el Mocotíes, y en el marco de la declaración que se cita, no se deja de mencionar, ¿verdad?, que el presidente
Nicolás Maduro, dice que este año ha llovido 65% más que en periodos anteriores. Sería interesantísimo ver con qué datos y así sacar de dudas a nuestro amigo José Luis López, con qué datos, de qué estaciones se está dando ese porcentaje, pero lo interesante es que el cierre que dice, y ese incremento es producto del cambio climático. Entonces, no solamente son, digamos, fuertes representantes de la izquierda los que manejan este tipo de temas. La mayoría de ustedes recordará unos daños muy importantes asociados a inundaciones que se dieron en Bélgica y en Alemania, y aquí Deutsche Welle señala, ¿verdad?, que el cambio climático está detrás de las inundaciones de Alemania y Bélgica. O sea, no es solamente que son los países de una ideología los que hacen el señalamiento. Entonces, lo que nosotros hemos querido referir alrededor de este tema es que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esas aseveraciones. Yo creo que es muy importante realmente promover un esfuerzo riguroso de casi que, si me permiten el término, como de desastrología forense. Cada vez que se dé un evento de esta naturaleza, hay que tratar de aproximarse con rigurosidad al evento y tratar de entender realmente si lo que está detrás de ello es una anomalía identificable en la lluvia que pudiera estar cayendo, en intensidad, en duración o lo que sea, o si sencillamente estamos en presencia de un modelo en donde los actores locales de desarrollo hacen más o menos lo que les da la gana, como les da la gana, producto de todas esas vulnerabilidades que refería Sergio hace un momento, bueno, falta de gobernabilidad, falta de institucionalidad, falta de marco legal, falta de institucionalidad. Y entonces, claro, cuando viene la lluvia, que no son necesariamente lluvias extraordinarias, pues le echamos la culpa al norte, la culpa es del imperio. Mientras esto se dé, nunca lograremos colocar el locus del problema donde realmente está. Y ese es un tema que representa un retroceso muy importante, y ya con esto voy cerrando, a un esfuerzo muy importante que se ha venido dando, particularmente desde el contexto latinoamericano, para tratar de fomentar un abordaje y un tratamiento mucho más sensato, mucho más coherente de la problemática del impacto de los desastres de todo tipo en el planeta. Un enfoque que trata de hacer ver que no podemos seguir achacándole a la naturaleza la culpa de las cosas que ocurren, que es ese movimiento que anda por allí, que clama por hacer ver que los desastres no son naturales. La naturaleza no es ni perversa ni benevolente. Ella sencillamente va haciendo lo que tiene que hacer. La naturaleza sencillamente es indiferente. Y ella, bueno, nos recomienda, mire, ocupe y desarrolle en sintonía con las dinámicas propias que yo tengo. Porque si usted no reordena y microzonifica y ocupa en función de eso, pues por las buenas a mí me va a tocar después reordenarlo y microzonificarlo a usted por las malas. Y eso ya lo hemos vivido hasta la saciedad en muchos de nuestros países. Esta discusión es una discusión que tiene cientos de años. Yo siempre señalo que yo creo que consigo uno de los primeros referentes de esta discusión en el diálogo que se dio entre Voltaire y Rousseau a raíz del terremoto de Lisboa de 1755, donde Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, refería que él no entendía que fuera la naturaleza la que tumbó todos esos edificios y que mató ese montón de gente. Si la gente se hubiese ocupado mejor y hubiese construido mejor, él cree que eso no hubiera ocurrido y por esa razón la culpa de lo que pasó no es del terremoto. Bueno, yo creo que eso convierte a Rousseau en el primer riesgólogo del mundo occidental y yo creo que esa discusión se sigue llevando. ¿Qué es lo que se busca en el marco de esta discusión? No es un tema solamente de semántica, es un tema de tratar de hacerle ver que mientras los actores del desarrollo, tanto los que hacen las carreteras y las casas, como los que talan bosques para meter pasto, mientras esos actores de desarrollo no entiendan la responsabilidad que tienen en las prácticas que implementan
y el rol que juegan como constructores de esos escenarios de riesgo que siempre preceden nuestros grandes desastres, el problema no se va a poder resolver. Penosamente la lucha no es fácil. El manejo, digamos, del día a día que se da alrededor de estos temas nos deja ver que falta mucho por hacer. Tú ves estos titulares de periódicos venezolanos, la naturaleza enseñada contra Vargas, esa mala, ese personaje nefasto, ¿verdad? Que de repente la agarra contra los pobres pobladores, o mucho más común, ¿verdad? Cuando te refieres a las inundaciones crecidas, entonces, cuando tú te refieres a esos fenómenos diciendo enfurecido ataque de quebradas, o sea, pareciera que son unos planes, unos azotes de barrio que de alguna manera generan la problemática, cuando en realidad, como bien planteaba José Luis López, no es los ríos y las quebradas lo que se están llevando por delante las carreteras y las viviendas, son las viviendas y las carreteras las que se están llevando por delante los cauces naturales de los ríos y las quebradas. Bueno, estos temas, ya para cerrar, quiero mencionar que nosotros los venimos señalando ya desde hace algún tiempo. Parte de estas ideas nosotros las pusimos em, para efectos de la elaboración del quinto informe mundial, un informe en el que se mencionaban algunas cosas interesantes. Es muy interesante algo que yo vengo viendo entre el quinto y el sexto informe, ¿no? Yo recuerdo que en el quinto informe aún todavía todo el mundo aceptaba que la Tierra se estaba calentando, pero todavía se discutía si ese calentamiento pudiera ser producto del cambio antrópico, de actividad antrópica, o si la cosa era más bien asociada a la variabilidad propia de la temperatura del planeta. Sin embargo, hoy por hoy pareciera que es irrefutable, o sea, todo lo que yo vengo leyendo también hasta ahora, bueno, los documentos del sexto informe están aún saliendo, pero todo señala que dudar hoy por hoy del impacto que tiene la actividad antrópica en estos procesos, parece que te convierte en una especie de hereje, ¿no? Entonces es un tema que yo creo que penosamente, o sea, o no sé si afortunadamente, porque eso abre una oportunidad para inversiones y cosas, pero yo creo que durante un buen rato todo el esfuerzo que se haga para trabajar en la gestión de riesgo de eventos hidroclimáticos será un esfuerzo que tendrá un fuerte componente, un fuerte empuje asociado a este discurso global, no siempre del todo bien manejado, como se ha dicho aquí, pero que de alguna manera clama por hacer adaptación al cambio climático. Y bueno, ya en esta última lámina quiero mencionar que estas ideas fueron publicadas en algunos libros, en algunos materiales previos. Hay un libro que se sacó en el marco de los 20 años del aniversario de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres. Fue una edición que hicimos en conjunto entre el SIGIL y la Red, y ahí colocamos un capítulo que se llama Cambio Climático, la excusa perfecta. Hay un trabajo también, un libro muy riguroso, con participación de una gran cantidad de autores, que editó Ben Wisner y Gallard, y que es el Rutherford Handbook of Hazards and Disaster Risk Reduction. Y ahí también hay un trabajo un poco más corto, un poco más resumido, que se llama Climate Change, The Perfect Political Excuse. Y hay ahorita un trabajo que acabamos de hacer, esos son unos esfuerzos que estamos haciendo en Asia, donde el fenómeno que vemos es muy parecido al latinoamericano. Este es un primer libro que se publicó en el año 2017, que el libro se llama Climate Events and Disaster Mitigation, From Policy to Practice. Y ahorita acabamos de terminar hace un poco menos de 2 semanas, 3 semanas, un nuevo material para una nueva edición de este libro, y que nuevamente trata de estudiar un poco, bueno, qué es lo que está pasando con este tema del cambio climático, en qué medida es sostenibilidad o en qué de las inversiones de desarrollo, etcétera. Entonces, bueno, en líneas generales eso era lo que yo quería compartir con ustedes en la tarde de hoy. Y bueno, yo tengo que retirarme dentro de muy poco tiempo, pero creo que puedo quedarme para atender cualquier comentario breve. Adelante, Sergio.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la excelente presentación y reiterarle las gracias a cada uno de los presentadores. Queremos informar que tenemos participación de varios países, de Ecuador, de España, de Costa Rica, creo que de Colombia también, de Paraguay. Agradecemos la presencia de cada uno de todos ustedes en la participación en este evento. Y queremos además agradecer particularmente el haber atendido a nuestro llamado de los presentadores que tiempo récord pues estuvieron dispuestos a hacer estas excelentes presentaciones. Las mismas están siendo grabadas para aquellos que han preguntado y los que no. Están siendo grabadas, van a ser editadas de manera que le quita ruido o algunas cosas y van a ser después compartidas a través de las redes de la academia. Como habíamos anunciado, abrimos ahora un lapso de preguntas y respuestas. La forma como lo planificamos o como lo está organizado es que pidan la palabra levantando la mano si no están familiarizados, en el panel de Zoom donde dice Reactions. Ahí pueden entrar y marcar la solicitud con la mano, como decía. Han solicitado la palabra en orden de llegada el ingeniero Eduardo Páez Pumar, Daniel Salcedo, Edgar Yajure. Entonces, bueno, tiene la palabra en primer lugar Eduardo Páez Pumar. Gracias, Sergio. Excelentes presentaciones y muy ilustrativas, ¿no? Yo quería hacer un comentario sobre la presentación del doctor José Luis López. Por mi experiencia en el sector construcción, particularmente de lidiar con la quebrada de Caruata, durante las construcciones de la estación Agua Salud y Caño Amarillo y la canalización de la quebrada, y sobre todo Caño Amarillo, en donde la quebrada viene canalizada, pero después queda embaulada por un embaulamiento que tiene muchos años. Me encontré que particularmente los problemas que se nos presentaban, que teníamos que sacar el ataguía y sacar las máquinas, estaban relacionados con la procedencia de las lluvias. O sea, cada vez que llovía del oeste y se cargaban los nacientes del río Valle y del río San Pedro, el caudal que venía era mucho mayor. Entonces, yo creo que además de hacer una referencia promedio de las estaciones pluviométricas del entorno de la ciudad, hay que hacer una relación entre cuáles fueron los caudales en cada uno de los sitios y tener por lo menos 4 referencias, una relacionada a la cuenca del río Valle, otra relacionada a la cuenca del río San Pedro y otra relacionada a cuál es la cantidad de lluvia que está cayendo a la salida del Guaire de Caracas, aguas abajo de Petare, de manera de poder hacer una correlación de la cantidad de lluvia que está cayendo en cada uno de los sitios y cómo se carga la cuenca desde aguas arriba hacia aguas abajo, y eso hace que el caudal que se maneje a nivel del río Guaire sea más alto o no. Y como complemento, en el sentido de las referencias a los puentes como el puente de las Mercedes, cuando se construyó el segundo piso de la autopista del Este, se previó como continuidad de ello la sustitución del puente existente, y de hecho el segundo piso tiene la posibilidad de 4 canales de circulación por sentido en la avenida principal de las Mercedes.
pero el puente nunca fue sustituido y hay que sustituirlo. Y en el caso del distribuidor Lebrun, cuando se hizo este trabajo de ampliación a nivel de Petare, de la autopista del Este, Francisco Fajardo, o como la llaman ahora, ese distribuidor tiene una salida desde el Llanito que incorpora los vehículos hacia la autopista del Este en sentido este-oeste, que tiene un nivel por debajo del nivel del previsto originalmente en la canalización del río. Ahí hay un error importante en el diseño de ese distribuidor. Quería hacer estos comentarios que creo que deberían tomarse en cuenta a la hora de analizar la pluviosidad en el pico de las lluvias en la ciudad, producto del origen, si las lluvias vienen de oeste a este o si vienen de este a oeste. Gracias. Tiene la palabra José Luis López. No, bueno, yo realmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el colega Páez Pumar en relación a la información hidrometeorológica, ¿no? Para hacer el análisis de la lluvia. No conocía esos datos, le agradezco esa información sobre el distribuidor Lebrun, ¿no? Y sobre la autopista del Este también en la zona de las Mercedes. Yo quería simplemente agregar que también me recuerdo haber leído que en la quebrada Caruata, en la parte de Catia, había una gran laguna, la laguna de Catia. Esa laguna se rellenó totalmente para hacer vivienda. O sea que eso tiene que haber influido pues en la hidrología de la cuenca, porque esa laguna seguramente actuaba como una laguna de amortiguación de los afluentes que llegaban a ella, ¿no? Entonces, es un factor también a tomar en cuenta. Prácticamente la mayor parte de la cuenca de la quebrada Caruata es una cuenca urbana, una pequeña parte está en el Ávila, ¿no? En la parte de la montaña, ¿no? Bueno, eso es todo lo que pudiera comentar, ¿no? Si me permites un comentario, en una de las oportunidades que tuvimos problemas graves, que eran los años mediados de los 70, bajaban cualquier cantidad de latas de leche, pero bajaban neveras, cocinas, y una vez bajó un chasis de carro que se trancó en donde arrancaba la canalización y desbordó río. O sea, lo que trae la quebrada de Caruata cuando llueve muy fuerte son todos los desperdicios de los barrios de Catia y el entorno de Catia. Bien, había solicitado la palabra Edgar Yajure, no estoy viendo la mano, no sé si sigue interesado. Aquí estoy. Bien, adelante. Ok, adelante. Bueno, antes que nada, gracias por permitirme la oportunidad de asistir a este extraordinario foro. Mis observaciones son las siguientes. En primer lugar, me encanta que en el foro se haya resaltado la enorme complejidad de los fenómenos que estamos enfrentando a propósito de esta ola de inundaciones torrenciales, huracanes, sequías, incendios y demás fenómenos extremos que obviamente están azotando al planeta por una razón o por otra. En segundo lugar, quiero destacar, como lo señalo en un mensaje que envié por allí en el chat, que siento que tenemos que hacer un enorme esfuerzo ante estos fenómenos tan extremadamente complejos por huir de los falsos debates, de los falsos dilemas, de las tradicionales oposiciones, imperialismo versus desarrollo, capitalismo versus socialismo, burguesía versus proletariado, globalización versus localización, amenazas versus vulnerabilidades, cambio climático versus fenómenos antropogénicos, etc. Siento que tenemos que apelar a un pensamiento inductivo experimental, un pensamiento probabilístico, un pensamiento dinámico,
para ver las tendencias de los fenómenos. Y en particular, creo que esto es particularmente importante en nuestro país, en donde ya tenemos establecido esta visión dilemática de los problemas. En la segunda comunicación nacional ante el cambio climático, elaborada hace unos pocos años, el gobierno prácticamente está diciendo que ellos están abocados, entregados a salvar el planeta frente a las amenazas del imperialismo y el capitalismo por destruir el planeta con el cambio climático. Pero versus a esa visión se está respondiendo con otra que pretende entonces negar la existencia del cambio climático, negar la existencia de los grandes emisores de gases de efecto invernadero y decir algo así como que todo depende de nosotros y en particular que la culpa la tiene el gobierno de todo lo que nos pase. Me parece que tenemos que huir de eso y particularmente le hago una petición sentida a esta honorable Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat a que organice tan pronto como sea posible y factible un debate con suficiente tiempo para discutir, en donde se presente el extraordinario libro que acaba de editar José Luis López, en donde hay una extensa discusión sobre todos estos problemas, intentando escapar, como lo dice el propio José Luis al final de su exposición de hoy, escapar de estos dilemas ineficientes, estos dilemas inefectivos para avanzar hacia un proceso de aprendizaje, de extraer lecciones de todo lo que nos ha pasado y buscar soluciones en donde conjuntamente puedan intervenir la comunidad científica, el gobierno asuma sus responsabilidades, las comunidades participen, etcétera. Tenemos que participar todos. No podemos partir de la idea de empezar por excluir y empezar por señalar culpables. O sea, de alguna manera todos somos responsables y todos tenemos que actuar en la búsqueda de soluciones a estos problemas tan complejos. Nuestro país está siendo ya azotado, devastado por toda esta cantidad de problemas, sumados a todos los problemas sociales y políticos que también se vienen acumulando desde atrás. No son producto de este gobierno, han sido agravados por estos gobiernos, pero de alguna manera tienen raíces muy profundas que tenemos que comprender e investigar. Esas son mis ideas. Gracias. Bien. Muchas gracias, Yajure. Continúa el derecho de palabra Daniel Salcedo. Claro, okay. Buenos días a todos. Bien, y bueno, yo creo que hemos oído 3 exposiciones que se pueden calificar de magistrales, para no darle otro adjetivo calificativo, pues realmente muy buenas todas. Y pienso que quedó muy claro el énfasis en la influencia de la vulnerabilidad y el concepto del calentamiento global antropogénico, pues que plantea Sergio, lo cual es muy importante. Yo tenía un comentario, era acerca de las exposiciones pues, que ha hecho el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que por su acrónimo se conoce como el IPCC, porque pues yo entraba en la página y tal como dice pues Sergio, hay ciertas cosas que cuesta seguirlas, pero tuve oportunidad de oír una conferencia de la doctora Paola Arias, profesora de la Universidad de Antioquia, que es parte de ese grupo, y pues quería comentar algo al respecto, para que no quede tampoco en el ambiente de que el IPCC pues tiene una idea y que es a lo mejor confusa o que es equivocada, ¿no? De lo que yo entiendo, esta IPCC, que fue fundada en 1998, participan 234 autores de 65 países. Ellos han dicho que han evaluado 14.000 publicaciones, han revisado 78.000 comentarios de gente que ellos le han presentado pues sus conclusiones. Ahí hay 9 países de Latinoamérica y el Caribe involucrados. Y bueno, ellos han llegado a la conclusión que en su gráfico que la influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes, por lo menos en los últimos 2000 años. Y que esos cambios recientes son generalizados, que son rápidos, que cada vez más intensos. Y ya ellos concluyen que no necesitan más evidencia científica para asegurar que el cambio climático es esencialmente originado por la actividad humana.
Por supuesto, ellos llegan a la conclusión de que es antrópico sin pretender olvidar que, por supuesto, también es de origen natural. Lo difícil, claro, y yo creo que lo han planteado ustedes, es que cómo separar lo antrópico de lo natural. Supongo yo que tendrán que estudiarse paleoclima. Yo no soy especialista en la materia. Habrá que hacer mediciones en sitio, in situ, en diferentes sectores, pues toda una serie de actividades. El punto es que ya está como demostrado que el calor extremo es más frecuente, que hay lluvias torrenciales más frecuentes, que hay sequía, que hay clima de incendio, que hay el océano, hay acidificación, que hay cambios en el ciclo hidrológico, que hay precipitación más intensa. Y que se requieren una serie de medidas inmediatas, pues, a gran escala para evitar o reducir, pues, las emisiones de gases del efecto invernadero que en el Acuerdo de París llegaron a que, pues, fijaron un umbral de 1.5 grados centígrados. Sí es cierto que ellos tienen una serie de gráficos con proyecciones, como decía Sergio, de aceptable, muy baja, baja, alta y muy alta niveles de confianza, y los resultados son preocupantes, pues, porque ellos llegan a la conclusión de que si no se toman medidas pudieran, para el caso extremo, llegar hasta 4.5 grados centígrados en el año 2100. Entonces, el punto que debemos estar claro es que, llamémoslo como lo llamemos, vamos a denominarlo cambio climático, entre comillas, está afectando a todas las regiones habitadas del mundo, y que la influencia humana contribuye a muchos cambios, incluyendo, pues, los fenómenos extremos. Entonces, la IPCC, yo creo que da argumentos contundentes en cuanto a sus conclusiones. Por supuesto, sus modelos han sido muy criticados, si uno lee al respecto, porque yo pienso que es hasta lógico, porque cualquier modelo, eso es inevitable por las múltiples incertidumbres que están asociadas a la complejidad del tema. Eso nos pasa a nosotros también, los geotécnicos, cuando hacemos un modelo, hay una cantidad de incertidumbre. Entonces, eso es inevitable, que esos modelos no sean exactos, pues, o sean que den unas predicciones que son libres de todo error. Sin embargo, muchas de las críticas que yo he visto a sus predicciones, a veces son más bien del lado conservador, porque dicen que el deshielo del Ártico ha sido más rápido que el predicho por el IPCC. La precipitación aumentó proporcionalmente a la humedad atmosférica y mucho más rápido que lo predicho por los modelos. Que el nivel del mar también ha aumentado mucho más rápido que las predicciones. Entonces, coche, eso muévete un poco a que nosotros también pensemos en los diferentes criterios, pues, de las diferentes instituciones, que de los 1.5 grados en solo 12 años. Y según ellos, suena alarmista, pero dice, en su criterio conllevaría a una catástrofe global. Pues. Entonces, todo esto nos lleva a pensar de que, bueno, hay muchos criterios, tal como ustedes dicen, que hay que analizarlos con mucha rigurosidad. Hasta Bill Gates, el fundador de Microsoft, publica un libro que se llama Cómo evitar el desastre climático, que dice que en el 2050 el cambio climático podría resultar tan mortífero como el nuevo coronavirus, y para el 2100 5 veces más mortífero que el coronavirus. Que la humanidad lanza 51.000 millones de toneladas de gases del efecto invernadero. Y él dice que hay que reducir esas emisiones a cero. Claro, él es un tecnólogo, él reconoce que él se llama tecnófilo, pues, que él trata de resolver todos los problemas con la tecnología y presenta todo un plan, pues, para tratar de reducir a cero las emisiones. Entonces, bueno, inclusive al doctor Alfredo Silento, que está por ahí, recientemente compartió un link de Climate Central que resumen también varios científicos de cómo van a ser las inundaciones en las zonas costeras, etcétera. Oye, que son realmente preocupantes, pues, que debe quedar en el ambiente también de esta reunión. Y entonces, bueno, ante estas premisas, lo que yo quería preguntarle a los destacados panelistas, pues, el IPCC realmente lo mencionaron Sergio muy al final y Alejandro también al final, y creo que ha colaborado con esto. Si realmente estas predicciones están respaldadas por la mayoría de la comunidad científica, ¿por qué no se les ha dado realmente la importancia? ¿Por qué no se ha implementado, por ejemplo, una campaña educativa intensa, sostenida, más agresiva, efectiva, que inclusive a nivel de las asignaturas, pues igual como se ha hecho en cierta manera con
con el coronavirus. Yo creo que eso se hizo una difusión bastante, quizás no efectiva y eficiente, pero por lo menos todo el planeta se enteró del coronavirus y todos, mal que bien, los que no somos antivacunas, estamos vacunados y tratando de usar la mascarilla, etc. Yo creo que no basta que la comunidad científica, las universidades, como estamos haciendo en este foro, ¿será que es necesario, no sé, un movimiento mundial que presione a los países que producen la mayor parte de las emisiones para que se comprometan formalmente, para que cumplan con esa reducción? La sociedad, la población civil es muy poco lo que puede hacer al respecto. Pero ¿cuál debe ser entonces la posición de las academias, de las universidades, de la comunidad científica en general? Pues yo quisiera que ustedes, como especialistas en el tema, nos den unos comentarios pues, respecto a esta incertidumbre que de pronto le ataca a uno el pensamiento cuando ve diferentes científicos, porque con gráficos debidamente respaldados por supuesto con su incertidumbre, pero que llaman un poco a la reflexión. Ese sería mi comentario para complementar las extraordinarias charlas que acabamos de escuchar. Muchas gracias, Daniel. No sé si Sergio quiere empezar. Comentario o digamos, como sabemos, como ya comentó Alejandro Liñayo, que se retira dentro de poco, porque además les comento que va a participar en un programa mediodía en RCR. Entonces, yo le daría primero la palabra a Alejandro Liñayo y luego a Sergio Mora y José Luis López, y empiecen a intervenir. Alejandro. Ok, gracias, Sergio. ¿Me oyes? Sí, cómo no. Ok, bueno, nada, yo creo que el comentario de Daniel es muy acertado y es una preocupación que yo comparto. Yo realmente, fíjate, yo estuve hace como un mes en Nueva York, en una visita a las zonas que fueron afectadas por el último huracán, que generó daños muy importantes en Nueva Jersey, y en el marco de eso participamos en unas reuniones vinculadas al tema. Y yo siento que hay un tema que yo siento que es muy importante tratar de recuperar, que es que yo siento que la ciencia tiene que asumir la posición de alguna manera de neutralidad y rigurosidad a la hora de hacer aseveraciones, porque yo siento que en el marco del debate político, particularmente en los Estados Unidos, pareciera que la ciencia como que tiende a jugar un poquito en contra de las posiciones más conservadoras de ese país. Yo recuerdo eso, yo creo que arranca un poco con esa postura que asumió el anterior presidente de Estados Unidos de abierto rechazo al tema del cambio climático, independientemente lo que diga el IPCC y lo que diga quien sea, ¿no? Entonces, una de las cosas que se comentaban en aquel momento es que de ahí para acá, bueno, se ha dado, parece una situación en donde quienes están a favor de los estudios, entonces son de alguna manera partidarios del otro bando. Yo creo que lo que es muy importante rescatar sobre el tema, y yo creo que esa es mi recomendación, particularmente para un grupo como la academia, es que estos temas hay que abordarlos con toda la rigurosidad del caso, y basado esencialmente en presentar datos duros, como mencionaba Sergio. Yo siento que ese es el rol, de alguna manera, que uno tiene que tratar de rescatar allí, porque una de las preocupaciones que yo tengo alrededor de este tema es ese, que pareciera que la discusión se está como politizando mucho, y hay que ser cuidadoso de no jugarle a ninguno de los dos bandos, sino sencillamente plantear con rigurosidad lo que hay. Eso particularmente creo que es muy importante de cara al análisis de los últimos desastres que hemos tenido y de los desastres que seguiremos teniendo con toda seguridad en lo inmediato y en los próximos años.
sea, hay que tratar de hacer informes muy completos, análisis muy detallados para dejar más allá en el plano de lo político y de la diatriba, bueno, la interpretación que de ahí se quiera hacer, pero ese es un poco el comentario que yo haría, Sergio. Y como bien dijiste, yo tengo que retirarme porque tengo otro comentario. Ha sido un placer estar en este evento. Cualquier persona, por favor, que quiera, me puede contactar por las redes sociales directamente o por correo electrónico para cualquier, no sé, lo que uno pueda hacer necesario. Muchas gracias por la invitación a este evento tan importante y bueno, que fue todo un éxito. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro, por la respuesta. Damos la palabra al doctor Sergio Mora. Bueno, en primer lugar, felicitar a los dos conferencistas que me acompañaron hoy. Alejandro, antes de que se retire definitivamente, un placer volverte a ver en acción y siempre con tus ideas clarísimas. Y al doctor José Luis López, pues lo mismo también. A ver, esto es un tema complejo y complicado, las dos cosas. Hay ciencia, epistemología, pero también hay eclipses, hay mitos, hay realidades. La ciencia y la ingeniería en particular tienen que ser escépticas. A partir del momento en que adoptan el dogmatismo o la militancia o la ideología, empezamos a tener problemas. No hay respuestas únicas, nunca, porque de repente ni siquiera sabemos formular las preguntas adecuadas. A veces tenemos ese problema. Tampoco hay infalibles, ni Bill Gates, ni nadie. El IPCC también se ha visto involucrado en ciencias ocultas y muchas veces camuflando circunstancias que muestran que este asunto del cambio climático, aparte de que en su enorme mayoría ha sido virtuoso, en otras también se ha convertido en un modus vivendi. Hay muchísimos recursos de por medio. Y por lo tanto, la verdad, yo considero que, en primer lugar, no voy a dejar nunca de cuestionar las cosas que a mí me parecen oscuras. Yo fui parte del comité de revisión del quinto informe y fui bastante severo. Probablemente por eso no me invitaron en este, ¿no? Entonces, a ver, voy a retomar una frase del ingeniero, del doctor López. El río no es el que invade, en primer lugar. Es el humano el que invade. Hay una anécdota de un expresidente de Costa Rica de principios del siglo XX, don Ricardo Jiménez, cuando un campesino le fue a reclamar que el recién inaugurado ferrocarril eléctrico al Pacífico había matado su vaca, y él llegó indignado a reclamarle al presidente que lo indemnizaran por su vaca. Y el presidente le dijo, vea, vamos a ver una cosa, primero cálmese y en segundo lugar acláreme, ¿qué fue lo que sucedió? La vaca se metió en la línea del tren o el tren se metió en el potrero. Entonces, el número de eventos desastrosos hidrometeorológicos y climáticos sin duda ha aumentado, pero yo todavía tengo dudas de si en realidad lo que ha aumentado es la frecuencia, duración e intensidad de los eventos hidrometeorológicos. Yo sigo insistiendo de que la mayor parte de los daños, pérdidas, efectos e impactos se ha producido por un incremento de la vulnerabilidad en términos generales con sus 5 parámetros. Entonces, creo además también de que no estamos analizando correctamente la situación. Estamos enfrentándonos o enfocándonos más bien al concepto de evento extremo, de los cuales ni siquiera sabemos definir el umbral de qué significa evento extremo. Y estamos dejando de lado los no extremos, pero que también son dañinos, por sí solos y en sumatoria, además. Y esto también nos vemos ante un panorama complicado, en el sentido de que ahora vemos más incendios, más inundaciones, más erupciones de volcanes, más terremotos. La verdad
el registro histórico y prehistórico no lo dicen así. Lo que hay en este momento es más información. Ahora tenemos satélites que miden con mucha mayor precisión la velocidad de los vientos, la presión atmosférica, el registro sinóptico. Incluso han tenido que adaptarse las calificaciones de algunos ciclones tropicales con la escala de Saffir-Simpson, porque retrospectivamente se han logrado medir mejor, pero eso no significa que haya aumentado la intensidad, duración y frecuencia de los ciclones tampoco. Y si hubiera tiempo, tengo un diagrama aquí para demostrarlo y les puedo compartir pantalla, pero primero quiero agregar algo, es decir, hay más información disponible. Hay redes sociales, hay WhatsApp. Yo he recibido videos de WhatsApp de vendavales en Costa Rica que hace 2 minutos acababan de terminar o de suceder, incluso casi que en tiempo real. Imagínense, antes no lo sabíamos, los primeros satélites consolidados y meteorológicos son de los años 70. ¿Y qué pasaba antes? Había que medir velocidades de vientos en barcos que tal vez pasaban por ahí o en algunos puertos, mareógrafos y anemómetros, cuando había en el tránsito de los huracanes. Si yo pudiera establecer una clasificación, voy a hacer en este caso temerario, ¿ok? Pero con base en lo que yo he logrado estudiar. Del cambio climático total, o sea, el natural más el calentamiento global antropogénico, en este momento lo que estamos viendo, y esto hay que admitirlo también, porque hay que ser transparentes, la intensificación de las temperaturas, por ejemplo, se deben esencialmente a un 5% del cambio climático natural y a un 95% del calentamiento global antropogénico derivado de la contaminación atmosférica, de toda. Y así de claro es. Entonces, probablemente no estamos viendo todavía todas las consecuencias que esto va a traer. Esto probablemente va a venir para después. Sin embargo, el riesgo actualmente está definido por amenazas y vulnerabilidades que ya empobrecen, debilitan y hacen que la gente sufra y muera en cantidades que van más allá de lo que está haciendo el cambio climático, por otras causas. Por lo tanto, concentrarse solamente en el cambio climático, que es desafortunadamente lo que uno ve en muchas instituciones multilaterales y hasta gobiernos, la sociedad civil, los ideólogos y las personas que utilizan esto como modus vivendi, a mí me parece perverso. Hay circunstancias que realmente tienen que resolverse de primero en un orden de prioridades. Y yo lo puedo decir abiertamente, en este momento Costa Rica lidera una campaña de imagen prácticamente en el proceso de descarbonización de la economía. A ver, ¿cuánto va a resolver Costa Rica del calentamiento global antropogénico? Nosotros somos responsables del 0,0002% de las emisiones de CO2. Eso no va a tener absolutamente ninguna incidencia. Y hay toda una política y recursos destinados a eso, mientras tenemos ríos en donde ni siquiera las bacterias sobreviven por la contaminación. Tenemos problemas sociales y económicos severos. El país se endeudó con la pandemia hasta aquí porque precisamente no hicieron una gestión del riesgo correcto y no estructuraron un sistema de retención y de transferencia financiera y tampoco lo están haciendo para lo que venga después. Entonces tenemos un problema de endeudamiento hasta las narices que probablemente van a terminar pagando mis bisnietos y quizás más allá. Eso es un problema de gestión del riesgo también. Es decir, cada país debe tener un orden de prioridad propio, específico. Incluso países grandes como Venezuela, como Brasil, Estados Unidos, etcétera, incluso por regiones. Y resolver las causas y las consecuencias como debe ser. No hay recetas únicas. Y mucho menos panaceas. Y además, yo creo que uno de los factores fundamentales que hay hasta la fecha en términos de la gestión del riesgo es precisamente que ha hecho falta o ha funcionado muy mal un componente de la gestión del riesgo y se llama comunicación social del riesgo.
En la gestión del riesgo estamos llenísimos de ingenieros, de geólogos, de vulcanólogos, de todo, economistas incluso. Pero los comunicadores están ubicados probablemente en la última fila del teatro. Tienen muy poca incidencia y eso es precisamente uno de los factores que ha incidido en que estemos por el momento en una especie de pequeño fracaso, ojalá que sea transitorio, en cuanto a lo que significa la recuperación y el enfrentar el riesgo de una manera racional y correcta en el mediano y en el largo plazo sobre todo. Eso es más o menos lo que he querido decir hasta el momento, pero hay tanto que decir que, bueno, tuve que escoger algunas cosas. Si hay disponibilidad y tiempo, puedo mostrar algunas otras. Gracias, Sergio. Después nos caemos entre nosotros dos. Muchas gracias. José Luis López. Bueno, lo que yo puedo comentar es que nosotros, desde el punto de vista institucional, hemos desarrollado leyes en los últimos años, muchas leyes de meteorología, hidrología, ley de aguas. Se han creado nuevas instituciones, como el Viceministerio de Gestión de Riesgos, ¿no? Pero yo creo que en lo que estamos fallando entonces no es la normativa, no son las leyes, es la gestión del riesgo, en la gestión efectiva del riesgo, que yo creo que debe ser una gestión apolítica. Y yo me imagino esta gestión del riesgo como un gran trípode, donde hay tres apoyos fundamentales, tres patas que tienen que trabajar conjuntamente y articuladamente, ¿no? El primer apoyo son las comunidades organizadas, ¿no? Las que conocen los problemas, las que sufren los embates, las inundaciones. Y me refiero por toda la comunidad organizada, consejos comunales, juntas de condominio, asociaciones de vecinos, ¿no? Ese es el primer gran soporte. El segundo son las academias, las universidades, donde se generan los conocimientos, se hace investigación, se difunden estos conocimientos, se generan publicaciones. Ese es el segundo apoyo. El tercer gran apoyo son los tomadores de decisiones, que no están en la universidad, están en el gobierno, las instituciones gubernamentales. Y esto es lo que constituye pues la gestión efectiva, fundamentada en un trabajo articulado conjunto entre estos tres grandes apoyos o patas de este trípode de la gestión efectiva, ¿no? Entonces, estamos fallando en esto, no se hace ese trabajo conjunto articulado. Yo creo que a pesar de que tenemos un viceministerio de gestión de riesgo, alto nivel, pero no es capaz de generar sinergia porque no tiene la voluntad política para trabajar con las academias, con las universidades, y sobre esto tenemos un gran ejemplo. Para finalizar brevemente lo comento, nosotros organizamos un gran foro para conmemorar los 20 años de la tragedia de Vargas, invitando a una parte ponencia de 20 expertos sobre la materia, por otro lado una exposición audiovisual con demostraciones experimentales, un canal de flujo torrencial, instrumentos de medición hidrometeorológica, fotografías aéreas delante y después de la tragedia. Y la tercera parte de ese gran foro fue el trabajo, testimonio de las comunidades, invitando a las comunidades organizadas a que presentaran sus testimonios en ese gran evento. Esos fueron 3 días de foro celebrado en la Universidad Central de Venezuela, y lamentablemente en último momento, a pesar de que el viceministerio estaba funcionando como uno de los organizadores de este grupo, a última hora vino una comunicación firmada personalmente por el ministro prohibiendo a todos sus empleados que asistieran al foro de la UCB. Eso parece un chiste, pero es verdad, privando a sus empleados. Y aquí nos referimos porque el INAMET, Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, depende del viceministerio, FUNVICIS depende de ese viceministerio, Protección Civil, bomberos, etcétera, todo depende de ese viceministerio, y se les impidió pues tener esa oportunidad única de ver estas opiniones de los expertos, estas demostraciones experimentales, estas imágenes fotográficas, etcétera. Entonces yo creo que no hay voluntad política de las autoridades para trabajar en conjunto con la universidad. Y aquí tenemos un gran problema. Creo que estamos fallando en esa gestión, lo que yo llamo gestión efectiva del riesgo del manejo de desastres, ¿no? Eso es todo lo que yo quería comentar, ¿no? Muchas gracias, José Luis.
Continúa en el derecho de palabra Eduardo Burós, presidente de la Academia. Bueno, yo no voy a hablar como un presidente de la Academia, sino como un asistente más a este foro, en primer lugar, para ratificar y felicitar a todos los ponentes por sus maravillosas intervenciones en la fase de ponencia y en la fase de respuestas. Y voy a tratar de sacar dos lecciones de la experiencia de lo que vi hoy en la mañana. Lo primero es que efectivamente se diagnostica, se evalúa y se construyen soluciones como en Vargas para aminorar, mitigar los efectos de un evento que puede causar daño, hasta los niveles que con las técnicas de evaluación se determina, pero esta es la creciente de diseño y hasta aquí podemos proteger. Pero las obras no se mantienen. Y esto nos lleva posteriormente a resignificar por qué razón no se mantienen. Y luego también se regula el uso de la tierra. O sea, hay numerosos planes rectores, ya no está Alejandro, pero en el caso de Santa Cruz de Mora, la Universidad Simón Bolívar hizo un esfuerzo, un enorme trabajo para orientar cómo debía ser la relocalización de población en Santa Cruz de Mora, y en Vargas ni se diga que hay dos estudios hechos por los mejores profesionales de este país en el campo de ordenamiento del territorio. Eso no se respeta. Entonces, un punto importante es la gestión territorial. Una cosa es la planificación y otra cosa es la gestión. Entonces, con estas dos lecciones de experiencia, las regulaciones no se cumplen y el mantenimiento de las obras no se hace, podemos pasar entonces a verificar la necesidad de generar una institucionalidad, y esa institucionalidad tiene que ver con la complejidad de análisis del problema, como nos lo expresó Sergio Mora. Cuando uno ve en bloque todos los campos que tienen que concurrir para hacer un correcto análisis de la gestión de riesgo, que no debe ser considerada como de la emergencia. Algo aquí en Venezuela se cambió la visión que tenía el Ministerio del Ambiente, que era una visión preventiva, por una visión de atención a la emergencia. Y eso, la vieja estructura institucional permitía tener esa gran interrelación que es necesaria para abordar el tema de riesgo. No digo que volvamos a la institucionalidad que tenía el Ministerio del Ambiente, pero que reconsideremos la necesidad de integrar el conjunto de disciplinas que se requieren para hacer gestión de riesgo. Entonces, un problema es la institucionalidad y tenemos que considerar en la evaluación de la gestión del riesgo un factor que es el factor institucional. Pero luego está el factor de la fiscalidad. ¿Cuánto dinero disponemos frente a las demandas de otras parcialidades, sectores, necesidades sociales que tiene el país? Mantener unos canales que están para un evento que puede suceder con una frecuencia de 20 años, 10 años. Entonces, quienes manejan el dinero, quienes se enfrentan a los problemas del día a día, pues mire, van a preferir poner una política del vaso de leche o de los útiles escolares a asignar fondos para limpiar los canales. Entonces, este es otro problema. Las restricciones económicas y las prioridades que se asignan en el sistema de la fiscalidad nacional. Este es un tema que hay que considerar, porque allí es de donde salen. Estas cosas no se pueden hacer sin dinero, y el dinero proviene de las asignaciones que tome el gobierno, y las decisiones se van a tomar en función de criterios criterios políticos y de atención a grandes necesidades que tiene el país. Y entonces,
nuevamente, la fiscalidad está asociada con la política y además la comprensión del problema está asociada con la formación y capacitación para entender la naturaleza del problema. De manera que si no hay una relación entre los tomadores de decisiones y quienes están formados para entender esta materia que hemos visto que es tan compleja y para poder, por ejemplo, asignar, mire, tome en cuenta que el daño que puede causarse es de la magnitud, acuérdense la curva que nos presentaba el doctor Mora esta mañana, para llegar a la zona gris, todo el nivel de inversiones que tendrían que hacerse. Entonces, eso requiere formación, capacitación y capacidad de transmitirlo. Y, por supuesto, entender que no todo se puede hacer y que no por eso no se puede hacer porque sencillamente no hay los recursos. Entonces, por esa razón, los políticos y los comunicadores tienen que advertir que algún daño puede ocurrir y eso no debe causar ninguna angustia o drama, sino simplemente hasta aquí podemos. Los aviones vuelan, transportan pasajeros al mundo entero y algunos se caen. Y el otro asunto es la idiosincrasia de la población, de nosotros, de los venezolanos. Estas regulaciones de uso de la tierra son muy difíciles, han sido siempre muy difíciles de comprender, porque la necesidad es muy grande y porque la tierra está allí y yo la necesito. ¿Y dónde cojo mi casa? Entonces, ahí hay pero también falta educación y formación cuando decido un cambio de uso de la tierra, como en el ejemplo de pasar de cafetaleros a ganaderos. Bueno, eso se hubiera podido obviar el daño si nos orientamos a los ganaderos a que deben hacer desarrollos agropastoriles, de manera que se siembren árboles que son muy útiles para la alimentación y la sombra del ganado y a la vez protegen la cuenca, y entonces el cambio de uso de la tierra no es tan dañino como eliminar toda la vegetación que tenía la siembra de café y dejarlo sin cobertura vegetal. Entonces, ¿y eso por qué sucede? De algún modo, porque todavía la rentabilidad de los agricultores y el desconocimiento de los agricultores no era suficiente como para sentir la necesidad de ser orientados por especialistas. Y una cosa que estamos viendo con sorpresa, que sí está ocurriendo en este momento, donde hemos detectado que ya la consultoría de las ingenierías del agro está creciendo significativamente y está siendo demandada por los productores. El otro tema es el crecimiento poblacional. Cómo orientar la expansión de las ciudades, ese crecimiento que ocurre. Cuánta gente está abocada a orientar el crecimiento y la expansión de las ciudades. Cómo se pueden planificar los nuevos asentamientos. Qué atractivo económico se le ofrece a los nuevos asentados. Estos son un conjunto de problemas que están vinculados a la solución y que nos obligan a pensar en otro foro, en otra reflexión sobre lo que hoy hemos centrado, conocido y ubicado con las extraordinarias presentaciones que hemos tenido de la solución técnica al problema, pero luego tenemos que pasar a la consideración de la instrumentación de esas soluciones y la factibilidad de que ellas logren materializarse. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Burós. Bueno, estamos llegando casi al final. Nos hemos alargado un poco positivamente en el lapso de preguntas y respuestas. Queda una persona en el orden de palabra. Vamos a solicitar, por favor, que ser breves para luego darle la palabra a la académica Marianela Lafuente, vicepresidente de la Academia. Adelante, Hugo Guerra.
Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy complacido por la calidad de las exposiciones y las participaciones. Y más allá que eso, por el optimismo realmente te inspiran, que uno se nutre pues, por el talento y la voluntad que no pocos manifiestan para luchar contra todos estos desastres. Hay que ser optimista. Eso por una parte. Por la otra, sí, yo quisiera simplemente señalar lo siguiente, que estas exposiciones son muy nutritivas para lo que nosotros tenemos planteado en el tema de un proyecto de valoraciones, porque esto tiene grandes implicaciones en valoraciones urbanas, por ejemplo. Por un lado, también tiene unas implicaciones muy significativas en algo que nosotros vamos a introducir relativamente novedoso en el marco pues, de la normatividad evaluatoria, no solamente en Venezuela, sino en todas partes, que es la inclusión de algunas normas referentes a las inversiones socialmente responsables. Esto es muy importante. Yo le diría, incluso le pediría permiso al doctor Sergio, porque compañeros de Costa Rica están justamente en un proceso de normalización, ya han aprobado unas primeras normas, y si él me lo permite y me autoriza, pues yo le puedo decir a los compañeros de Costa Rica que lo contacten para que de alguna forma pues se puedan nutrir con sus conocimientos y ver en qué manera pues en las normas costarricenses se puedan introducir también consideraciones en este sentido. Eso pues básicamente es lo que quería comentar y creo que pues de ahora en adelante vamos a tener que contar con todos estos compañeros nacionales y extranjeros para nutrirnos en ese proyecto que tenemos planteado por delante. Muchísimas gracias. Sergio Mora. Con todo gusto, yo estoy a la orden. Yo estoy en Buenos Aires en este momento, pero bueno, regreso a Costa Rica a finales de noviembre y además ahora con la cibernética no hay ningún problema. Yo quiero hacer dos comentarios sobre aspectos que fueron mencionados en el chat y uno último mío al respecto. Sobre el tema de las glaciaciones y el de hielo de los glaciares en este momento, que se está observando, sí, hay mucho derivado del calentamiento global antropogénico, pero las glaciaciones existen desde que hay atmósfera. Incluso están documentadas con análisis de sedimentos y otras cosas más en algunos países desde hace cerca de 2.400 millones de años. Hay una capa de material glaciárico en Finlandia que fue datada, etcétera, etcétera, y uno ve debajo de ella otra capa de sedimento que no es glaciárica y encima también, o sea que fue el producto de una glaciación. Y dentro de un periodo previo más caliente y después un periodo posterior más caliente. O sea, las variaciones en la temperatura de los ciclos de enfriamiento y calentamiento existen prácticamente desde que hay atmósfera y desde que hay un tema de radiación solar cambiante. Luego, por ahí vi un comentario sobre alerta temprana. Sí, la alerta temprana es favorable, pero voy a hacer una advertencia. El concepto alerta temprana tiene dos problemas fundamentales. El primero es que en realidad viene de una traducción pésima del inglés que es early warning, en donde warning no es alerta, es advertencia. Y el contexto de early en ese momento no es temprano, es anticipado. Ese es el concepto real en inglés. Entonces, y el segundo problema que tiene es que tampoco se pueden poner todos los huevos dentro de la misma canasta. Creer que el hecho de que haya una advertencia anticipada no significa que ahí está toda la solución. Eso tiene que complementarse con un montón de cosas porque no se puede quedar uno con eso. Hay mucho que relacionar y desde ahora les propongo hasta una nueva plática sobre eso en algún momento. Y por último, quiero compartir por última vez, si me autorizan, la pantalla para mostrar un par de gráficos adicionales. Este gráfico muestra hasta la semana pasada lo que se llama la energía ciclónica acumulada, es decir, es la cantidad de energía que se mide con base en el análisis termodinámico del consumo y liberación de energía por parte de los ciclones. Y como se ve aquí está regionalizado. Esto es para el Atlántico, esto es para el mundo. Si uno le superpone el gráfico de incremento de la contaminación con CO2 en la atmósfera, el que se mide en la
en la parte superior del volcán Kilauea en Hawái, y que es una observación sumamente confiable, se aprecia desde 1970 por lo menos. En realidad las mediciones empiezan desde el 60, pero estas de la energía ciclónica acumulada son del 72 en adelante. Entonces uno puede ver que hay un incremento constante del contenido de CO2 en la atmósfera derivado probablemente de la contaminación. Y esta ondulación que hay aquí son las variaciones estacionales entre invierno y verano del hemisferio norte. Pero la componente, o sea, la línea negra que está ahí adentro es el promedio flotante de 7 años. O sea, ahí no hay duda, está aumentando. Lo que llama la atención es que si bien en algún momento hubo una correlación casi lineal entre el incremento de la energía ciclónica acumulada y el CO2, luego como que se desconecta. O sea que ya no es la energía de los ciclones, no tiene una causa única o una influencia única del CO2. Y lo mismo se ve con la frecuencia de los ciclones tropicales. Aquí están las tormentas tropicales y abajo están los huracanes. Cuando uno ve esta línea de CO2 y la traslada aquí abajo, pues la verdad es que el número de tormentas tropicales y de huracanes, si uno sacara, qué sé yo, promedios flotantes también, pues es prácticamente no ha cambiado. No se ve un cambio. Donde sí se ve un cambio, la influencia sobre esta cantidad de ciclones es con respecto a los ciclos o a los episodios de el niño, la niña y los periodos neutros, en donde se aprecia que precisamente son los periodos del niño en algunas regiones, porque esto también como que cambia en algunos lugares, y la niña generan una causa de la oscilación de la cantidad de ciclones que se presentan en todo el mundo, ¿no? Ahí no solamente están los del Atlántico, sino los del Pacífico y el Índico también. Entonces, a mí me quedan las dudas de generar una conclusión definitiva de que el CO2 y el calentamiento global antropogénico están aumentando la intensidad, la frecuencia y la recurrencia de estos procesos atmosféricos. Y a menos de que haya alguna otra pregunta específica para mí, yo creo que he dicho más o menos lo que tenía planeado para este día. Disculpen el alargamiento de mi intervención. Al contrario, muchísimas gracias por una ilustración tan clara y una demostración dura sobre la incidencia del CO2 y además agradeciendo a las anteriores intervenciones, sobre todo poner el acento sobre la importancia de la gestión del riesgo. Bueno, creo que hemos cumplido con creces los objetivos del foro. Le damos la palabra a nuestra querida compañera Marianela Lafuente, que le hemos encomendado el cierre del evento. Gracias. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. Buenas tardes ya. Voy a ser breve porque la jornada ha sido muy buena. Nos hemos extendido, pero ha valido la pena. Quiero, primero que nada, hacer un reconocimiento al comité organizador del foro, a Sergio Marín, a Daniel Salcedo, a Alfonso Linares, que es presidente de la Comisión de Infraestructura, por el éxito del evento, y agradezco al mismo tiempo la oportunidad que me brindan de hacer estas breves palabras de cierre. Hemos tenido una participación de unas 50 personas que están ubicadas en varios países, ¿no? En nombre de la Academia de Ingeniería y Hábitat, quiero muy especialmente agradecer a los ponentes, a José Luis López, al doctor Sergio Mora, a Alejandro Liñayo, por sus excelentísimas exposiciones y valiosos aportes. Y también, por supuesto, de todos los asistentes por su participación, que ha enriquecido las discusiones de hoy. Hoy se han puesto sobre el tapete e incluso se han cuestionado preguntas que se consideran clave sobre el cambio climático y el calentamiento global.
El calentamiento global es de origen antropogénico, es de origen natural. El calentamiento, se pueden mitigar sus causas o seremos capaces, o tiene incluso sentido preguntarnos si podemos adaptarnos a sus efectos. En estos temas se han centrado especialistas de todo el mundo y la mayor parte de las agendas políticas mundiales, programas de financiamiento internacionales, etcétera. Son términos que están de moda, ya lo hemos visto, y que muchas veces son manipulados y utilizados de distintas maneras, pero son los términos que manejamos. En ese sentido, las ponencias que acabamos de escuchar nos revelan la necesidad de comprender mucho más profundamente en qué consiste el riesgo y a qué se deben los eventos desastrosos que enfrentan los pueblos. Nos han recordado que el mayor o menor riesgo de ocurrencia de desastres, por supuesto que depende de las amenazas, sean antropogénicas o naturales o mixtas, pero también de factores que tienen que ver sobre todo con la vulnerabilidad de las poblaciones y con su falta o debilidad en resiliencia. Todo nos lleva a pensar que el aumento de los desastres que hemos visto en los últimos años, en este ambiente que vivimos de fin de mundo y de grandes crisis, se debe a que estamos en mayor riesgo, pero que este riesgo proviene sobre todo de nuestra creciente vulnerabilidad. Y no solo una vulnerabilidad de las infraestructuras puramente física, es algo mucho más complejo. Es una vulnerabilidad social que permea y abarca muchos aspectos de nuestra realidad. Lamentablemente en Venezuela y en nuestros países de América Latina nos acordamos de estos problemas todos los años, pero sobre todo cuando llueve. La estación de lluvias nos permite comprobar en Venezuela anualmente cómo ha aumentado nuestra vulnerabilidad. Y como lo expuso muy bien José Luis en su ponencia, la intervención descontrolada del hombre en el ambiente causa estragos. Hemos visto que en Vargas las represas se han colmatado, los canales se han deteriorado, hay problemas de erosión, de mantenimiento, pero como vimos, o como sabemos, por lo menos allí hay represas y hay estructuras que se han hecho para mitigar, para reducir la vulnerabilidad. Han cumplido su papel durante los eventos lluviosos. Sin embargo, tanto en Caracas como en Vargas, como en todo el país, el riesgo sigue siendo muy grande. No hay planes de mantenimiento, se ha mencionado el desarrollo urbano anárquico, no hay control de la ocupación del territorio, la institucionalidad está destruida, las capacidades para gestionar el riesgo muy disminuidas, problemas graves, sobre todo la población es cada vez más pobre y está menos preparada. Creo que no hay que insistir demasiado y que ya todos hemos entendido una gran verdad. La mayor vulnerabilidad es la pobreza. Quizás el reto más importante que enfrenta la humanidad es el de reducir la pobreza. Lo cual nos deja una agenda pendiente, que hemos tocado un poco hoy, pero que necesita más trabajo, que tiene que ver con la dimensión ética de todos estos problemas. La forma en que se implementan políticas, sobre todo globales, y se gestionan los riesgos en las mayores crisis actuales, el COVID-19, el cambio climático, pero también tantas otras, las migraciones, el terrorismo, los fundamentalismos, los populismos y un largo etcétera. Nos revela el mayor de los problemas que está detrás, ¿no? La pobreza y la realidad de un mundo de crecientes desigualdades de todo tipo, pero no solo de riqueza, sino también de acceso y sobre todo de acceso a la tecnología, de acceso al conocimiento, grandes brechas. Las brechas se ensanchan cada vez más entre los países. Y como resultado, a mi entender, es la humanidad, pero con H mayúscula, la que se torna cada vez más vulnerable y se pone en riesgo. Y por supuesto no tengo tiempo para abundar en esto, pero quiero insistir sobre esa idea fundamental. Se impone, y es urgente, una reflexión sobre las políticas y agendas de desarrollo mundiales, que tienen que basarse, o dicen basarse, necesariamente en una visión global de la humanidad, en principio de solidaridad, justicia e igualdad de oportunidades para todos. Y lo que es más importante, traducirse en acciones concertadas y efectivas a nivel internacional. Porque lo que está en juego es la viabilidad misma del proyecto humano, ese que arrancó con la modernidad. Ya en 1868, las ideas son viejas, Alexander Humboldt, quien fue pionero, como ustedes saben,
donde el hombre producía alteraciones, es considerado por algún autor como el inventor de la naturaleza. Y les recomiendo un libro muy bonito que se llama La invención de la naturaleza, por cierto, de una autora inglesa, Woolf. Bueno, Alexander Humboldt en 1868 dijo: el mundo está bien en aquellos lugares donde el ser humano no alcanza a turbarlo con sus miserias. 153 años después, lamentablemente, no nos quedan ya muchos de esos lugares. Como dije, esto es una agenda pendiente y dejamos muchos puntos pendientes en esta discusión. Y yo saludo la ocurrencia de este tipo de eventos, y tenemos que tener muchos más de este tipo, que nos brindan oportunidades para discutir propuestas y posibilidades de acción. A todos, muchas gracias de nuevo, y con esto declaro clausurado el foro sobre cambio climático y gestión del riesgo. Yo solamente espero que la próxima vez haya arepa de reina pepiada o algo así para acomodarnos un poco mejor al ambiente de Venezuela. Así es, porque hace falta. Te vamos a traer unos pequeños, Sergio. Bueno, muchísimas gracias. Pequeños, hallacas, bollo, todo eso se vale. Bueno, muchísimas gracias y esperemos, muy contenta de tenerlo aquí, doctor Mora, y vamos a ver si lo incorporamos más, con más asiduidad a nuestras reuniones. Bueno, Daniel Salcedo ya está harto de escucharme, pero él sabe todo ahí el menú de opciones que hay como para que yo de vez en cuando les ayude un poco más con algunas otras presentaciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Presentaciones. Feliz tarde. Excelente cierre de Marianela, pues. Felicidades pues a todos. Sí. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Gracias por este evento. Muy productivo. Hasta luego. Sí, muchísimas gracias. Todo excelente.